nivel de estructura. Para editar la interfaz tienes que escribir CSS. Puedes bajarte templates, hay muchos templates, ¿verdad? Pero el éxito es siempre hacer un trabajo netamente profesional. ¿Cuánto creen que cuesta una implementación de e-commerce? ¿Cuánto cobrarías tú por implementarle una tiendita en e-commerce? Una tienda en línea. A ver, ¿quién me puede decir? Por ahí. En Joomla ya, en Joomla. ¿Cuánto les costaría levantarles en Joomla una pequeña paginita web? ¿Alguien de fuera? Por ahí. ¿Cuánto? 300. Yo diría que 3000. Sí, lo mínimo, al menos si alguien me dice eso, yo le diría eso, ¿verdad? 2000, 3000, 5000, depende del pato. Pero no, por favor, no se bajen del precio, no cobren tampoco por desarrollar un sitio, porque hay mucho trabajo tras esto. Ese es el principal problema de Joomla, de que como supuesta, en teoría, te lo hace todo genial, no te garantiza seguridad alguna. Y va a darte muchos problemas al mediano plazo. Entonces, este tipo de plataformas puedes hacerlo, como te digo, lo puedes desplegar en un día, pero le estás asegurando al usuario de que le vas a dar algo genial, o sea, algo que va a funcionar como se debe. Entonces, sí, bueno, hacerlo, por cierto, el e-commerce no es muy barato de implementar para los clientes, para nuestros clientes, ¿verdad? Debería tener un precio alto. Si alguien les cobra 300, 400 dólares, bueno, páguenlo, pero corren el riesgo, ¿verdad? Por lo general, este tipo de cosas tiene que hacerse con un diseñador, con un publicista, con un ingeniero en marketing, con un montón de cosas por detrás, para que sea un trabajo bien hecho, ¿no? Y tiene su costo, un costo un poco elevado. Mi pregunta va relacionada al pago, o sea, ¿cómo está el Ecuador con el asunto de la relación con los bancos o el asunto de PayPal que mencionabas? Vamos, si podemos usar ya tarjetas de crédito en las páginas que estamos diseñando. Claro, mira, puedes hacerlo, la manera más fácil de hacerlo es con PayPal, ¿verdad? Este Spree ya te dice, más adelante hay una configuración para colocar dónde vas a poner el API key que te genera PayPal, el usuario, una clave que te da, y ya él te hace todo el proceso. Hablando en términos de Ecuador, existen muchas maneras de hacerlo. ¿Hay que usar alguna certificación? ¿Te revisan los bancos con respecto a eso o no? Ya, en PayPal, bueno, como te decía, en PayPal, lo único que necesitas es tener una cuenta en línea, una cuenta en Estados Unidos para poder obtener dinero o pedir los cheques. Esa es una opción. En Ecuador, el caso es un poco diferente. Por ejemplo, yo desarrollé el e-commerce para lo que es Emelec. Nosotros tenemos dos maneras de hacerlo. Puedes pagar por PayPal o puedes pagar por tarjeta de crédito. El servicio de tarjeta de crédito nos lo da Pacificar, que básicamente también existe para Diners, que lo hace Banco del Pichincha mismo. Diners lo hace con Interdim, creo, así como Pacificar lo hace con Aligned. Son dos empresas con una plataforma muy parecida, pero solamente tienes que solicitarlo al banco. Si te obligan a hacer un cierto papeleo, si te exigen hacer ese papeleo, te dicen también que tienes que afiliarte a los establecimientos. También hay una cuanta serie de asuntos legales y ellos te dan una serie de requerimientos que debe cumplir tu plataforma. Por ejemplo, tener primero SSL, información cifrada. Segundo, tener un buen esquema de usuarios, que los usuarios puedan resetear su clave, puedan poner claves complejas, puedan tener autenticación netamente por mailing, ¿verdad? Las claves tienen que estar cifradas en la base de datos y todo ese tipo de cosas para evitar estafas. Porque en teoría la estafa la tiene que asumir el banco. Creo que por ley la tiene que asumir el banco. Entonces, aunque el banco se le termina cargando el comercio, y el comercio se le termina cargando a quien desarrolló la aplicación, por lo general. Así que, en el caso de Spree, muy puntualmente con el caso de Spree, deberías desarrollar una manera de integrarlo, de integrar la plataforma, la de Pacificar. Es muy sencillo, realmente la gente se hace muchos problemas con eso. Realmente es manejar un poco el tema de encriptación, es la parte más complicada. Pero ya, hay otros medios, hay otras empresas. Hay una empresa aquí que te cobra, creo que $4000 al año por mantenerte el e-commerce, o sea, solamente la plataforma de pago. Pero ojo, Pacificar lo hace gratuito.
En caso de pacificar es gratis. Pides el servicio, ellos te lo dan, te dan el botón de pago, te dan todo por debajo para hacerlo. Y bueno, solo te cobran la comisión de la tarjeta de crédito, tal cual como lo haría uno de esos aparatos como Medianet o algo así. Diner creo que es igual, el Banco Bolivariano creo que cobra $400 mensuales o algo así, o anuales, por la suscripción, y así. Hay diferentes bancos que dan ese servicio. ¿Sí? Pero no es nada difícil, por cierto, ya hay una manera, menos en Ecuador, de cómo hacerlo. ¿Preguntas? Desde México nos preguntan en nuestra cuenta de Twitter qué tan confiable y amplia es la política de seguridad del e-commerce. Bueno, ya mucho depende del banco que te lo dé, del profesional que te lo dé, ¿verdad? Y de las políticas del país. Por ejemplo, acá en Ecuador yo sé que si el usuario dice yo no hice esa compra, te desconoce inmediatamente la compra y ok, te devuelven el dinero. Ya dependería más que todo del tema de cómo es las políticas locales. Obviamente, en base a las políticas locales, existen las políticas del negocio y existen las políticas que uno tiene que implementar al momento de hacer este tipo de plataformas. Por ejemplo, como te comentaba, si es que yo voy a permitir los reembolsos, si es que voy a permitir que alguien me proteste por un pago, cuánta seguridad o fiabilidad le tengo que dar al usuario. Lo que sí te puedo decir es que uno, como profesional, tiene que ser lo suficientemente profesional. Es decir, no por ganarme unos cuantos dólares más voy a entregar algo muy rápido para complacer al cliente. No, hay lineamientos. Tienes que tener el tiempo para hacer las pruebas, tienes que hacer pruebas de seguridad y tienes que constantemente actualizar los sistemas. Cuando uno adquiere software libre, uno está obligado a actualizarlos porque no hay garantías de por medio. Entonces, ¿quién tiene que poner la garantía? En primer lugar, el comercio. Bueno, en primer lugar, el que desarrolló el sistema. Segundo lugar, el comercio. Y en tercer lugar, el Estado. Si el Estado no lo da, como en ciertos países, en el caso de Ecuador sí hay garantías para eso, ¿verdad? Bueno, hay que reforzar mucho más la seguridad desde el punto de vista de las políticas del comercio y el doble de políticas más para términos del usuario. En este caso sé que no hay experiencias de hackeos en versiones actualizadas. No sé por atrás, siempre que identifican un hueco de seguridad lo notifican a todos los usuarios y uno está obligado a levantar una nueva actualización, ¿no? Pero básicamente esa es la garantía que tiene en e-commerce. Siempre y cuando uses las medidas de seguridad para encriptar, SSL, todo genial, al menos te vas a asegurar de que por la parte de la plataforma no va a fallar. Si pones claves muy sencillas como mi mamá de Mima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alguien en algún momento lo va a adivinar y si tienes vinculada tu cuenta de PayPal lo vas a hacer. O sea, y ante eso ya casi no hay garantías desde el punto de vista del comercio. Ya es otro tipo de cosas, es cuestión de tu seguridad, perdón. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Puede e-commerce superar las leyes de un país? ¿Puede e-commerce superar las leyes de un país? Superar, en cuestión de superar como tal, sí. Realmente sí. Por ejemplo, el tema de e-commerce legalmente es algo un poco ambiguo todavía. Yo sé que ahora, que al menos aquí en Ecuador, se está trabajando sobre la regulación en términos de comercio electrónico. Se está trabajando, ya la Asamblea lo está haciendo. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedes evadir impuestos en Ecuador? Hazlo vía PayPal. Pero como el Estado ha sabido, aquí te cobran el 5% del impuesto de salida de divisas cuando lo haces con tarjeta de crédito. Entonces, si bien tú puedes cobrar por PayPal, y en el momento en que alguien te hace un pago por PayPal y tú trabajas como autónomo y todo eso, no te riges por las leyes. Al menos no tienes que pagar IVA, no tienes que pagar ICE, no tienes que pagar impuesto de renta, porque es plata que te está llegando a una cuenta del extranjero. Aunque yo sé que aquí la ley dice que cuando vendes ese tipo de cosas tienes que volver a traer el dinero, ¿no? Realmente sí depende mucho. O sea, si lo haces en un paraíso fiscal, créeme que no vas a tener problemas de ningún tipo. Si lo haces en un país como Ecuador, donde las leyes son un poco fuertes, las sanciones también son un poco fuertes, pero tienes mucha libertad para hacer todo este tipo de cosas. Al menos nuestra legislación sí lo da. Realmente es muy ambiguo el caso, ¿no? Dependería de cada país.
Pero por ejemplo sé que al menos en Ecuador, si puedes, si vives toda tu vida cobrando por PayPal, aunque el Estado dice que deberías traer el dinero de vuelta, ¿verdad? No hay quien te obligue a hacerlo. Bueno, y básicamente sería esa parte la evasión. Pero a la larga la gente termina pagando un 5% más aquí en Ecuador. La última pregunta que nos hacen es cómo ganar la confianza del usuario para que compre. ¿Qué se tiene que ofrecer para que piense que no es una estafa? Nos envían desde México. Muy bien. Bueno, eso ya lo conversé un poco, ¿no? Primero, antes que todo, antes de hacer la plataforma, antes de escribir una línea de código, ¿qué debemos hacer? Creo que ya lo leen. Consultar con un experto en ventas, un experto en marketing, tener un buen diseño y todo eso, ¿no? Dar hasta cierto punto cierta seriedad. Hablando de mercadeo específicamente, sería bueno también hacer marketing tradicional. Afiches, publicaciones en periódicos, cosas así. O sea, por lo general una empresa nueva no se salva de eso. Ya viene cuestión del marketing, ¿verdad? Lo segundo, que después del marketing tienes que marketear que es seguro, o sea, tienes que dar la impresión de que es algo seguro. Y la otra parte ya queda de tu lado. Tienes que asegurar que funcione, que no te van a estafar. ¿Cómo lo haces? Una de las maneras de hacerlo es con el candadito, ¿no? Comprando los certificados y todo eso, asegurándole al usuario que su información siempre está, al menos encriptada siempre. ¿Ya? Los que ya conocemos un poco de esto, es así. La mejor manera de hacerlo es persuadiendo al usuario a comprar, dándole ventajas, dándole un beneficio. Mucha gente lo que hace, muchas empresas lo que hacen es que, ok, por ejemplo para comprar un vuelo, si lo compras en línea te sale barato, si lo compras, o sea, te sale un precio normal. Si lo compras en la caja te cuesta exactamente lo mismo y te cobran 30 o 50 dólares más por el trámite en caja. Una manera de hacerlo. A la larga no generas una confianza, pero sí persuades al usuario que compre. Una vez que el usuario compra y ve que todo salió bien y se ve volando, ok, opina y dice, ¿sabes qué? Tú no vayas a la caja, cómpralo en línea. Luego la gente se interesa en tu producto, luego la gente avanza más con el de boca a boca y funciona. Pero eso, ¿quién lo garantiza? En primer lugar, las políticas del comercio. En segundo lugar, las políticas del desarrollador. Cómo el desarrollador se ha encargado de tener una seguridad. O sea, ya es cuestión de que si yo voy a ofrecer, debo cumplir, a como dé lugar. Entonces, básicamente esa es la política que debo mantener siempre, ¿no? Sí, y es la única manera, al menos, tal cual como se hace en el negocio tradicional. Si yo voy a ofrecer algo y no lo voy a cumplir, voy a tener gente hablando mal de eso. Si muchas veces cumpliendo las cosas como yo las prometo, la gente habla mal, peor va a ser dándole dándole la razón al usuario en esa parte, ¿no? Y bueno, básicamente sería todo, ¿verdad? No hay más preguntas, ¿no? No, ya no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias con todo. Ha sido un gusto de nuevo poder conversar y compartir mis experiencias. Gracias. Agradecemos a Leonardo Gaviria desde Ecuador con su tema Gas Network e-Commerce.